Ya usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis. El día de hoy nos acompaña Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Hola Claudia, buen día al auditorio. Gracias por acompañarnos, Marco. Le enviamos un saludo a Rogelio Rodríguez, que el día de hoy pues no pudo acompañarnos. Y también en un instante más se suma a esta mesa de análisis Mauricio Zapata. Gracias por acompañarnos, Marco. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, el tema que hoy vamos a estar platicando, bueno, pues es acerca de este cierre de campañas. Estamos prácticamente a unos días de que culmine las campañas electorales y bueno, pues en este marco el Instituto Electoral de Tamaulipas está haciendo un llamado a la civilidad. Le pide a los partidos políticos, a los candidatos que se porten a la altura de las circunstancias y que eviten llegar al proceso con hechos de violencia. Marco Antonio. Pues algo tarde, pero bueno, hay que tomar en cuenta las facultades y los alcances que tiene la ley para el Instituto Estatal Electoral y para el Instituto Nacional Electoral. Creo que ellos, en lugar de hacer un llamado a la civilidad, en lugar de hacer un llamado a la no violencia, se deberían de abocar y fuertemente a sus responsabilidades: la fiscalización en el caso del INE, la organización y capacitación del personal que va a estar en las casillas, y el Instituto Estatal Electoral a organizar con prestancia para darle certeza, objetividad y todos los adjetivos que tiene la ley a ese respecto. Yo veo más violencia en las redes sociales, veo de esa violencia que no trasciende, ¿no? La mentada de madre al candidato, el que es golpeador, el que es ladrona, el que es tejana, o que el candidato golpea a su mujer y ahora la trae ahí exhibiendo, cosas así. Cosas que no van a trascender al ciudadano porque, por fortuna, el fanatismo para estos lugares del país es muy poco. Existe porque lo vemos todos los días en las redes sociales, existe porque tú te encuentras amigos que les dices López Obrador es ladrón y te quieren golpear, o Morena son igual de tranzas que los del PRI, es el PRI disfrazado y te quieren golpear, o les dices tu gobernador también salió bien tranza y míralo dónde lo traen y te quieren golpear. Sí existe un grupo reducido de fanáticos que son los que están obligando a las autoridades electorales a hacer un llamado a la civilidad, a hacer un llamado a la no violencia. Para mi gusto hay cosas más importantes que tienen que hacer ellos, como es darle la certeza de que el voto va a contar, la objetividad, la legalidad y todos esos adjetivos que te mencionaba y que dice la ley, tan rimbombantes y tan bonitos que se ven ahí plasmados, pero que el ciudadano todavía no se los traga, todavía no cree que puede con su participación hacer que este proceso se gasten los candidatos lo que se gasten, transeen o no transeen, roben o no roben, le metan dinero federal o le metan dinero local. No habría recurso que contara si el ciudadano entiende que su voto cuenta, si el ciudadano entiende que hay que ir a las casillas y le toca ser presidente de casilla o secretario, escrutador o parte de la misma, que hay que ir a votar. El voto no hay quien lo supere, no hay ningún presupuesto que lo pueda comprar si la gente se va a la calle a votar. Y la invitación de siempre, Claudia, en lugar de hacer una invitación a la civilidad y a la no violencia, hay que hacer una invitación a la participación, a que la gente salga a la calle a votar, a que entienda también otra cosa, que los partidos políticos, pues todos nos han fallado. Decía Morena, o dice Morena todavía, primero los pobres. Ayer se publicó un estudio que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde habla de los muertos por el COVID, y sí han sido primero los pobres. El 92% de los mexicanos que han muerto por COVID era gente muy pobre. Más del 50% no alcanzó a terminar la primaria. Casi el 100% eran obreros o eran amas de casa. Entonces eso es lo que tiene que observar la gente, no es el partido. En el PAN eran igual o peores, en el PRI de Peña Nieto pues ni para qué decirte. Entonces no son los partidos los que nos están gobernando, son personas que se suman a esos partidos por ambición o se suman a esos partidos por otra cosa. El ciudadano tiene que distinguir cuáles son los buenos en Morena, cuáles son los buenos en el PRI, cuáles son los buenos en el PAN, cuáles son los buenos en Movimiento Ciudadano, en el Verde, en el PRD, en el PT, en el Más por México o Fuerza por México, en el PES y los independientes. Ahí es donde tiene que el ciudadano meterse, investigar cada una de sus vidas
Y después de eso yo te aseguro, Claudia, que si nosotros nos metemos a una elección, elegimos personas que sean o que tengan fama de decentes, de honestas, yo creo que después de eso, el próximo año y las próximas elecciones, ya no vamos a tener que hacer llamadas a la no violencia, porque si te gobierna gente que tiene principios o que tiene algo de decencia, finalmente vamos a poder superar todas esas trabas, ¿no? Tú mencionabas hace un instante que se hacía un llamado a la civilidad y mencionabas un llamado a la civilidad demasiado tarde. ¿Crees que a estas alturas le ha faltado poner orden al árbitro electoral, que le ha faltado esa disciplina a los partidos, a los candidatos? En muchas cosas, Claudia. Mira, los partidos políticos ni siquiera tuvieron la voluntad de no arriesgarnos. Como el caso de la pandemia, el caso del coronavirus, veíamos que nos estábamos terminando los casos o aparecían muy poquitos casos antes de la elección. Hoy vuelve la Secretaría de Salud a publicar 72 casos diarios, 12 muertes diarias y van en incremento. ¿Qué quiere decir esto? Que los candidatos no tuvieron ni siquiera pues ahora sí que la madurez para entender que era más importante la salud y la vida de sus correligionarios, porque eso es, y para entender que tenían que llegar sanos al 6 de junio. Imagínate si en sus campañas se enferman a mucha gente de aquí al día de la elección, ¿qué es lo que va a pasar ese día que se tengan que aglutinar en las casillas? ¿O qué es lo que va a pasar cuando tengan que ir a votar? Eso por decirte una cosa, el tema de la violencia cuando se encontraban unos y otros, lo que pasó en Reynosa con el hijo de Maqui Ortiz, el candidato de Morena, y los simpatizantes del PAN, ahí hubo violencia, pero te insisto, finalmente las autoridades están acotadas por una ley. Yo creo que si se aplican o cumplen con lo que dice la ley, buen avance sería. Tendrían que trabajar más, insisto, en la promoción del voto, en la promoción de cuánta certeza le da la participación ciudadana a una elección. Mauricio Zapata, muy buenos días. Hola Mauricio. Claudia, ¿cómo te va? Buenos días a Marco Antonio Vázquez y también buenos días al auditorio. Hablaba hace unos momentos, Marco, sobre que ya era tarde el llamado que hacía el IETAM a partidos, candidatos, para pues que le bajen tantito. Y sí, efectivamente, aquí mismo en esta mesa lo comentamos en alguna ocasión, recién iniciadas las campañas, y tiene mucho que ver con los candidatos, tiene mucho que ver con las estrategias de campaña, de encender la pasión con los simpatizantes, tiene mucho que ver con ir abajo y pegarle al de arriba, y con eso pues de alguna manera pues se le incita a la población no a votar por mí, sino a odiar al que le estoy pegando, que si no soy de aquí, que si nací en otro lado, que si me peleé con mi esposa, que si no me peleé con mi esposa, que si no, tú ni juegues, como que ya no vas a ganar. Entonces todo ese tipo de situaciones van generando el odio hacia el adversario, y obviamente pues con eso se desatan las pasiones y la violencia, ¿no? Lo vimos con un claro ejemplo en un encuentro que tuvo Gustavo Cárdenas con Arturo Soto ahí en una colonia, y lo hemos visto en Güemes, donde se desató ahí una trifulca, y bueno, en varios lugares, y lo vemos por ejemplo hoy mismo también en Yera, donde pues un candidato todos los días, un día sí y el otro también, pues bueno, incitaba a no votar por el rival que era familiar o que es familiar del actual alcalde, y empezaban a decir cosas. Llega a tal grado que bueno, pues que ya amenazan a la candidata, que es la esposa del actual alcalde, en fin, pero y lo hemos visto en muchísimos lados, y lo estamos viendo en Reynosa, donde es una bomba de tiempo ahí esa situación, y el llamado es demasiado tarde, es demasiado tarde por parte del IETAM, porque no solamente debió haberlo hecho desde un principio, sino que sancionar a quien estuviera incitando a este tipo de situaciones para evitar que se generara esto, y que los candidatos de alguna manera se condujeran por otro camino. Entonces, pues bueno,
bueno, a final de cuentas, sí es culpa de las autoridades electorales por no poner un freno, evitarse pequeños exhortos que hacían, se exhortábamos a los candidatos a que se conduzcan, y eso de alguna manera no, eran sanciones, eran castigos más severos para que los candidatos entendieran y dejaran de hacer este tipo de campañas de odio. Más culpables son los partidos, Claudia, más culpables son los partidos y más culpables son los candidatos. Observa a cada uno de ellos y te pregunto aquí, le pregunto al auditorio que me diga cuál de las propuestas que traen, cuál de las propuestas que he escuchado es seria, cuál se escucha así como que esta sí la puede realizar, lo hizo con un proyecto, conociendo los presupuestos municipales o conociendo los alcances de lo que hace un diputado federal. Todavía te puedo recordar a algunos candidatos a diputados federales diciendo que van a promover la inversión y van a promover no sé cuántas cosas más para sus distritos. Te puedo recordar a los aspirantes alcaldes que dicen, ahora sí les voy a resolver el tema del agua. Te hablo el de Morena, te hablo el del PAN y te hablo el que tú quieres escuchar. Ahora sí les voy a resolver el tema del agua. El tema del agua se trata de un acueducto de 1.700 millones según el último análisis que se hizo. 1.700 millones. ¿Sabes cuánto invierte el municipio de Victoria en obra pública? No supera los 50 millones anuales. ¿Qué, para hacer un acueducto, cuánto te gustas? Divide 1.700 millones entre 50 millones anuales y te vas a encontrar que requeriríamos pues tranquilamente unos 35 años para poder construir un acueducto. Para empezar, Marco, el presupuesto del municipio es de 1.000 millones de pesos 1.000 millones al año. Al año. Pero te estoy hablando nada más de lo que se invierte en obra pública. Y aparte, quitarías todo lo de obra pública, tendrías que quitar lo del bacheo y etcétera, de los poquito que hace el municipio en las plazas, en las colonias. De eso estamos hablando. Realmente dicen, voy a solucionarles el problema del agua. Quizás si empezaran la palabra con humildad, voy a gestionar, voy a ver o tocar puertas, a ver quién se toca el corazón y le invierte. Este tema es para el gobierno del estado, es un tema para los candidatos al gobierno del estado, es un tema para el presidente de la república, que nada más nos ven morirnos de sed y también fingen demencia. Eso sí hay que observarlo. La autoridad electoral sigue acotada por una ley que hacen los partidos políticos y una ley que la hacen precisamente para que no los molesten en sus formas de ser y de actuar a los que están en los gobiernos. Lamentablemente hay cosas más importantes en la ley que yo he observado desde hace mucho, como es pues hacer más duros los requisitos de elegibilidad para que nos veamos obligados ahora sí a elegir personas más o menos serias, decentes, que no tengan vicios. Y no, se van, cuando cambian la ley, la cambian, ¿sabes qué? Este distrito le sobran 3 cuadras y a este le falta una y cosas así que son ya intrascendentes o la paridad de género. Están impulse la paridad de género y yo les pregunto qué van a hacer cuando todos los géneros reconocidos en la ley, la comunidad lésbico, gay, etcétera, porque ya tiene como 10 o 12 siglas la comunidad. ¿Qué van a hacer cuando ellos reclamen sus espacios? Y lo van a hacer y las autoridades se van a tener que ver obligadas a hacerlo porque se están reconociendo los géneros en lo legal. Eso ya no es trascendente. Yo creo que lo trascendente si ya se alcanzó ese tipo de cosas, lo trascendente tiene que ser obligarnos a ser mejores candidatos, a obligarnos a ser candidatos decentes y partiendo de eso aspirar a que no cambien a la hora del poder, que es otro tema ya más complicado todavía, ¿no? Ese llamado, decíamos, a la civilidad realmente es como un llamado a misa. El que quiere lo toma y el que no, pues simplemente lo ignora y al contrario, aprieta el paso precisamente en la recta final porque sabes que pues ahí tienes ya prácticamente unos días, ¿no?, para el cierre de campañas. Tenemos comentarios, dice, hola, muy buenos días, dice, todos los días los escucho, y si ahorita estoy escuchando lo que está en la mesa de análisis, dice, yo opino que los partidos no son responsables de los candidatos, dice, lo malo es que siempre se pone a los que ellos quieren. Sería muy bueno que se revise más a fondo. Entonces sí son, ¿no? Y no a cualquiera, dice, en lugar de dar despensas, que mejor presenten, dice, su currículum de trabajo, en lugar de dar las despensas, pues que sea gente preparada y no el sobrino de tal o el hijo de fulanito. Es mi opinión. Y les envían saludos. Saludos a quien nos llama y nos escribe. Pues sí, los partidos sí son responsables porque
los ciudadanos, incluso la militancia, ni siquiera sabe cómo eligen a sus candidatos. La militancia de todos los partidos. Pero ve y pregúntale a alguien que milita realmente en el PRI, si le preguntaron si quería de candidatos a los que hoy tiene. Ve y pregúntale a alguien del PAN si le preguntaron, si hicieron alguna consulta. O alguien, o más aún, ve y pregúntale a alguien de Morena, oye, te preguntaron si querías tú de candidato a fulano de tal. Ahí no han logrado la unidad. Y en ninguna parte, problemas. O sea, realmente no hay democracia en los partidos políticos. Los partidos políticos imponen candidatos y por lo tanto los partidos políticos son corresponsables de lo que hacen cada uno de sus candidatos y son corresponsables de lo triste, de lo amargo, de lo grosero que es la propuesta de cada uno de ellos. Yo recuerdo que en el pasado incluso se hacían firmas de convenios, si ustedes recordarán, por un pacto de civilidad entre los partidos políticos y bueno, los candidatos. De hecho se suscribió a nivel nacional y el primero en romperlo fue el presidente López Obrador y desde luego que también los gobernadores, ¿no? El no hacer promoción, el no jugar sucio, el ser abstenerse de opinar incluso. El de ser imparciales y nadie lo ha hecho. Fue un documento que se lo llevó el viento. Y bueno, si los partidos sí son responsables, obviamente, de su candidato. Si lo que se refiere es a la militancia en sí, pues bueno, sí, la militancia a lo mejor no, pero las siglas sí, porque son sus abanderados, son sus representantes, son sus postulados. Entonces, sí, de alguna manera sí son responsables, pero es un círculo porque decía yo de las autoridades electorales, bueno, ellos no sancionan, se hicieron de la vista gorda, y los partidos y los candidatos, pues bueno, al no tener que respetar un lineamiento o una norma, una ley, pues bueno, les vale y seguían con este tipo de discursos y este tipo de mensajes y este tipo de situaciones que se da en redes sociales y tienen a expertos en trolear y con sus granjas de bots para fregar a uno y al otro, y hay de aquel que hable mal de mi candidato porque entonces le dan una friega en redes sociales y lo desprestigian y de alguna manera sí jugaron mucho en las redes sociales durante esta campaña y todos fueron víctimas de eso, tanto uno como otra y como aquel, o sea, todos de alguna manera les hacían memes, algunos muy chistosos quizás, y otros así muy bravos, muy serios, así como para ponerse a pensar, y todo eso incita al odio. Pero bueno, no hay reglamentación, no hay normas, hay de aquel que diga vamos a normar, a regular las redes sociales para evitar este tipo de situaciones que puedan generar esto, vaya, no que se cuarte la libertad de expresión, pero sí situaciones que de alguna manera pueden incitar al odio, puedan y generar este tipo de situaciones que al final de cuentas, pues bueno, terminarían en violencia. De alguna manera, las propias empresas de redes sociales como Twitter o como Facebook han empezado a hacer eso, pero no lo terminan, y toda esta gente que trabaja en campañas electorales pues le sabe el modito y saben los laberintos y cómo hacerlo, y ahí está. Insisto, yo creo que debe haber ya ser más estrictos las autoridades electorales con candidatos y sobre todo con partidos políticos. No te hace caso tu candidato, bueno, vamos con la dirigencia del partido y los multamos, y ya con las multas, pues bueno, de alguna manera se van a detener. Así debería actuar, decíamos hace unos instantes, disciplinar, el órgano electoral debería de disciplinar a los partidos, a los candidatos, pero sobre todo, y yo creo que van a coincidir, que sobre todo dejar en claro su imparcialidad para que al electorado no le quede la menor duda de esa independencia. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos. En el hot sale de HEB.com.mx sube la temperatura y nosotros bajamos los precios. Del 23 al 31 de mayo. Promociones exclusivas en electrónica, línea blanca, muebles destilados y en artículos para bebés, niños y cuidado personal. Paga a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes solo en el hot sale de HEB.com.mx. Baja tu app. Aplican restricciones.
Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Recuerda, la pandemia por COVID-19 no ha terminado. Utiliza cubrebocas. Lava tus manos. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca. Evita saludar de mano, beso y abrazo. Evita acudir a lugares concurridos. Juntos luchamos contra el COVID-19. ¿Quieres estudiar una carrera profesional? La Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la UAD es tu mejor opción. Contamos con las licenciaturas en Ciencias de la Educación, Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, Sociología, Atención al Desarrollo y Bienestar Infantil, Lingüística Aplicada. Te ofrecemos la posibilidad de obtener una beca para apoyar tus estudios. Atención personalizada en el teléfono 834-318-1723, WhatsApp 834-271-3792 o en Facebook encuéntranos como Boletín UAMCEH. ¡Te esperamos! Esta mesa de análisis, decíamos antes de irnos a la pausa que, bueno, pues a estas alturas le ha faltado al órgano electoral, al árbitro electoral, poner un orden, pero sobre todo dejar en claro esa imparcialidad para que el ciudadano, para que el electorado pues no le quede la menor duda de su independencia, de esa transparencia en el manejo del proceso electoral. Marco. Yo sigo defendiendo los órganos electorales. Yo sí creo que es ahí donde se tiene que fomentar la democracia y se tiene que alentar la participación. Y también creo que las leyes electorales están acotadas para sus acciones, para lo que tengan que hacer al respecto. Si meten mano en un partido político, la gente inmediatamente se va a quejar. Y han dejado muestras o han dejado dudas en su participación. Efectivamente, cuando actúan con mucha prestancia en contra de Morena en lo local, o cuando actúan con mucha prestancia en contra del PAN en lo federal, dices tú, bueno, pues si aquellos hicieron lo mismo, ¿por qué no actuaste o por qué no fiscalizaste esto que también aquellos lo hicieron? O ¿por qué no actuaste contra el PAN aquí en lo local en este tema? Pero luego a la hora de las resoluciones los vemos y están, pues efectivamente los van a criticar quienes son afectados, ¿verdad? Pero están dentro de los márgenes de la legalidad. Otra cosa que hay que insistir, Claudia, es que son los políticos, las autoridades, los que tienen así a las autoridades electorales y a los que les interesa que se vean así las autoridades electorales para hacerse ellos los importantes o los más importantes en cada una de estas elecciones. Yo te preguntaría, ¿qué sentido tiene la firma del pacto de civilidad que hizo el presidente con los partidos políticos? ¿En qué parte de la ley lo encuentras? Son actos mediáticos para reflejar que hay una autoridad y que ellos mandan. Lo mismo se hacía en lo local con los gobiernos del PAN o con los gobiernos del PRI o con quien estuviera o quien esté, se hacen en lo local los pactos de civilidad. ¿Por qué no modificas la ley de tal forma que lo que tú inscribes en un pacto de civilidad sea legal, sea sancionable y los partidos políticos se vean obligados a hacerlo? ¿Por qué no realmente le das autonomía al fiscal electoral y a los tribunales electorales? Entonces, ¿para qué necesitas los pactos de civilidad? Lamentablemente las autoridades del partido que sea y del partido que esté en el poder nos quieren jugar el dedo en la boca, nos quieren hacer creer que ellos son buenos, cuando en realidad lo único que están mostrando en esta clase de actos son autoritarismo y están demostrando que no quieren jugar a la democracia, quieren jugar a su democracia. Por eso es que vemos asomos de violencia en algunas partes, por eso es que vemos que se ve en las redes sociales cada vez hay más división y más odios. Yo insisto, son grupitos, sí son grupitos, pero hay que tener cuidado con ellos y si quieren buscar formas de acotarlos, creo que en elegir autoridades más decentes y en elegir órganos independientes y más decentes también vamos a encontrar soluciones más efectivas. Mauricio, ya para cerrar. Sí, efectivamente,
Lo que señalábamos, se debe ya de regular y de alguna manera, pues bueno, establecer normas y leyes que eviten todo este tipo de situaciones, y con eso se va a fortalecer la democracia, Claudia. Gracias también, Mauricio Zapata, muchísimas gracias. A ti, Claudia, nos escuchamos el lunes. Gracias, Marco Antonio Vázquez. La última semana, hasta el próximo miércoles, se acaban las campañas. Hay que decirle a la gente que impulse a sus candidatos, que no le dé pena a decir cuál considera que es mejor. Entre todos, yo creo que podemos sacar buenas autoridades, entre todos, participando, promoviendo, e incluso señalando los errores que encontremos en la calle, los errores que encontremos en cada uno de ellos, porque esto de cambiar es tarea de todos. No va a llover, no es agua como para que llueva del cielo y llueva. Así es, hay que participar por el candidato que usted determine, como siempre le decimos, pero hay que salir a votar ese día 6 de junio, y bueno, sobre todo pues con una gran participación, decíamos, y con la esperanza de que no se generen hechos de violencia. Así precisamente es. Que se acuda todo de manera tranquila. Así es. Y así terminaríamos en 5 palabras: aguas, ahí viene la violencia. Gracias Mauricio Zapata, gracias Marco Antonio Vázquez, gracias a usted por escucharnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos, gracias al nombre del equipo de BRT Noticias. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.